Si llevas semanas o meses entrenando y sientes que no estás cambiando lo suficientemente rápido, puede que no tengas un problema de esfuerzo. Puede que tengas un problema de expectativas. Y eso, aunque no lo parezca, es la mejor noticia que puedes recibir hoy. Porque si el problema fuera el esfuerzo, la solución sería esforzarte más. Pero si el problema son las expectativas, la solución es mucho más sencilla. Entender cómo funciona esto de verdad. Vamos a ver cuánto músculo puede ganar una persona de forma natural, en qué plazo real empieza a notarse y qué está pasando en tu cuerpo durante esos primeros meses en los que parece que no ocurre nada. Sin promesas infladas, sin transformaciones de 12 semanas que no existen, solo lo que dice la evidencia y lo que puedes esperar si lo haces bien. Hay un patrón que se repite constantemente. Alguien empieza a entrenar con ganas, lleva 2, 3, 4 meses haciéndolo bien y en algún momento se mira al espejo, se compara con lo que vio en algún vídeo o con alguien del gimnasio y concluye que algo falla, que no está funcionando, que quizás su cuerpo no responde como debería. Pero lo que realmente está pasando casi siempre es otra cosa. Esa persona tiene una referencia completamente distorsionada de lo que es posible y en cuánto tiempo. La industria del fitness lleva décadas vendiéndote transformaciones de 8 semanas y la idea de que si no ves cambios rápido, estás haciendo algo mal. Y eso ha generado una expectativa que no tiene ningún sentido bajo la realidad fisiológica. El resultado, miles de personas que abandonan no porque estén haciendo las cosas mal, sino porque esperaban ver algo que simplemente no era posible en ese tiempo. Así que antes de hablar de números, necesitamos hablar de por qué esos números importan y de por qué entenderlos va a cambiar completamente cómo ves tu progreso. Cuando alguien empieza a entrenar, lo primero que sucede no es que crezca el músculo. Lo primero que sucede es que tu sistema nervioso empieza a aprender. Piénsalo así. Imagina que contratas a un equipo de trabajadores nuevo, totalmente novatos, para construir algo. Los primeros días no levantan paredes. Primero aprenden cómo funciona la obra, dónde está cada herramienta, cómo coordinarse entre ellos. Con tu cuerpo pasa exactamente lo mismo. Durante las primeras 4 a 8 semanas de entrenamiento, la mayor parte de las mejoras que experimentas son de origen neurológico. Tu cerebro está aprendiendo a reclutar mejor tus fibras musculares, a coordinar los movimientos, a activar los músculos correctos en el momento correcto. Esto explica algo que mucha gente vive pero no entiende. Que en las primeras semanas ganas fuerza bastante rápido, pero visualmente no parece que haya cambios significativos. Y es perfectamente normal. No es que no esté funcionando, es que el cuerpo está sentando las bases sobre las que después va a construir. Es como instalar los cimientos de un edificio. No lo ves desde la calle, pero sin ellos no hay nada que se sostenga. A partir de ahí, cuando el sistema nervioso ya tiene cierta eficiencia, el músculo empieza a crecer de verdad. Y es en ese momento cuando los cambios empiezan a hacerse visibles. En la mayoría de personas, los primeros cambios estéticos realmente apreciables aparecen entre el segundo y el cuarto mes de entrenamiento consistente. Algunos antes, algunos después, dependiendo del punto de partida, del nivel de grasa corporal, de la alimentación y de la genética. Pero la franja es esa, no en 2 semanas, no en un mes, en 2 a 4 meses de trabajo real y consistente. Ahora sí, los números. Hay varios modelos que intentan estimar cuánto músculo puede ganar una persona de forma natural a lo largo del tiempo. 2 de los más referenciados en el mundo de la nutrición deportiva y el fitness basado en la evidencia son el de Lyle McDonald y el de Alan Aragon. No son cifras absolutas ni leyes universales, son estimaciones basadas en observación y experiencia acumulada, pero son mucho más útiles que cualquier promesa de transformación rápida. Lo primero que llama la atención cuando ves estos números es que son más bajos de lo que la mayoría imagina. Un hombre en su primer año de entrenamiento puede ganar entre 9 y 11 kilos de músculo en condiciones óptimas. Una mujer, aproximadamente la mitad. De momento no suena mal, pero hay 2 matices importantes que cambian mucho la perspectiva. El primero, esas condiciones óptimas implican entrenamiento bien estructurado, alimentación adecuada, descanso suficiente y consistencia real durante todo el año, no semanas sueltas, todo el año. El segundo, esos 9 y 10 kilos no aparecen de golpe al final del año, se distribuyen a lo largo de los meses, de forma gradual, con altibajos, con semanas en las que parece que no avanzas y otras en las que de repente notas que algo ha cambiado. Y luego está el otro patrón que señalan estos modelos y que es igual de importante. Cuanto más tiempo llevas entrenando, más lenta se vuelve la ganancia. En el segundo año, la tasa de ganancia cae aproximadamente a la mitad. En el tercero, a la mitad de la mitad. Esto no es un problema, es la naturaleza del proceso. Tu cuerpo se acerca progresivamente a su techo genético. Y eso significa que el margen de mejora disponible se va reduciendo. Pero también significa que lo que ya has construido es tuyo. Es músculo real, que responde, que te da capacidad física, que no desaparece de un mes para otro si mantienes el hábito. Alan Aragon, por su parte, plantea un modelo algo diferente en la forma, pero con conclusiones similares. Relaciona el potencial de ganancia mensual con el peso corporal y el nivel de entrenamiento. La idea de fondo es la misma. El potencial es mayor al principio y se ralentiza con el tiempo.
Lo que ambos modelos tienen en común, y lo que realmente importa llevarse de aquí, es esto. No es un proceso de semanas, no es un proceso de meses, es un proceso de años. Y eso, en contra de lo que pueda parecer, es una ventaja enorme si sabes cómo aprovecharlo. Sé lo que puede estar pensando alguien que lleva tiempo buscando resultados y acaba de escuchar que esto son años. Entonces, ¿para qué empezar? Pero esa es exactamente la trampa mental que hace que la mayoría abandone antes de tiempo. Cuando entiendes que ganar músculo es un proceso largo, dejas de evaluar tu progreso semana a semana, comparándote con una expectativa imposible, y empiezas a evaluarlo como lo que realmente es, una inversión acumulativa. Piénsalo como un interés compuesto en finanzas. En los primeros meses parece que no pasa nada significativo. Los números son pequeños, los cambios son sutiles, pero el proceso está ocurriendo. Y con el tiempo esas ganancias se acumulan hasta construir algo que antes no existía. La persona que lleva 3 años entrenando con consistencia no es alguien que hizo una transformación espectacular en un mes. Es alguien que hizo cosas pequeñas de forma sistemática durante mucho tiempo. Y eso está al alcance de cualquiera que entienda el juego. Todo lo que hemos visto tiene una implicación práctica muy concreta. Si estás en tus primeros meses, tu objetivo no debería ser transformarte. Tu objetivo debería ser construir la base. Aprender los movimientos, establecer el hábito, comer de forma que acompañe el progreso y ser lo suficientemente constante como para llegar al punto en el que el cuerpo empiece a responder de verdad. Si llevas más tiempo y sientes que no progresas, la pregunta no es si tu cuerpo responde. La pregunta es si el sistema que estás usando está bien diseñado para producir ese progreso. Porque los números que hemos visto son el techo de lo posible en condiciones óptimas. No son el resultado garantizado de cualquier rutina hecha a medias. El músculo responde al estímulo adecuado, a la alimentación que lo sostiene y al descanso que permite que crezca. Si alguno de esos 3 elementos falla de forma crónica, el proceso se ralentiza mucho más de lo que indica cualquier modelo. Así que si sientes que llevas tiempo sin ver resultados proporcionales a tu esfuerzo, antes de concluir que tu cuerpo no responde, merece la pena revisar si realmente tienen los 3 pilares en su sitio. Ahora bien, saber cuánto músculo puedes ganar es útil, pero de nada sirve si el entrenamiento que estás haciendo no está generando el estímulo correcto para que eso ocurra. Y uno de los debates más frecuentes cuando alguien empieza a estructurar su rutina es este: ¿máquinas o peso libre? ¿Qué es mejor para ganar músculo? La respuesta no es la que la mayoría espera. En este vídeo de aquí lo desmontamos por completo, con los criterios que realmente importan para tomar esa decisión según tu situación. Haz clic ahí y nos vemos ahora.